Mi nombre es Marcela y tengo 32 años. Esta noche, el viento de Santa Fe sopla con una fuerza que parece querer arrancar los cristales de los rascacielos de la ciudad de México, pero aquí, en la terraza de mi nuevo penthouse, no siento frío. Siento una calidez extraña, una que no proviene de la chimenea electrónica de 200.000 pesos en la sala, sino del documento que descansa en mi caja fuerte. 15 millones de pesos. Ese es el precio de mi libertad. 10 años de trabajo maníaco, 10 años de quedarme dormida sobre planos arquitectónicos, 10 años de comer sándwiches fríos para ahorrar cada centavo. Y ahora, estoy aquí, con una copa de vino tinto de reserva en la mano, mirando las luces de la ciudad como si fueran diamantes rotos esparcidos a mis pies. Dentro, la música de jazz suave se mezcla con las risas educadas de 50 invitados. Son socios, colegas de la arquitectura y el licenciado Saldaña, quien me ayudó con el laberinto legal de esta propiedad. Todo es perfecto. El aire huele a velas de sándalo y a perfumes caros. No hay rastro de humedad ni de moho, y ciertamente no hay ese olor a cloro barato que mi madre usaba para restregar la miseria en nuestra antigua casa rentada. Pero la perfección es frágil. Lo supe en el momento en que vi el taxi destartalado detenerse frente a la torre a través de la cámara de seguridad en mi teléfono. Han llegado. 1 hora tarde, como siempre, marcando su territorio con la impuntualidad. Mi madre, Yolanda, y mi hermana menor, Ivete. Bebí el resto de mi copa de un trago y regresé a la sala. Las puertas del elevador privado se abrieron con un chirrido elegante. Yolanda salió primero. Llevaba un vestido de terciopelo guinda que bajo la luz de mis lámparas de cristal revelaba costuras baratas y desgastadas. Su mirada no me buscó a mí. Escaneó el techo de 6 metros de altura, las paredes de cristal y los sofás italianos. No era la mirada de una madre orgullosa, era la de un tasador calculando cuánto botín podría saquear. Detrás venía Ivete, de 26 años, con un vestido de lentejuelas doradas demasiado corto para una recepción formal. Tenía el teléfono en la mano, grabando todo para sus seguidores. Ese teléfono, por supuesto, lo seguía pagando yo en mensualidades. «Hola a todos. Miren el nuevo depa de la familia», gritó Ivete, su voz chillona cortando el jazz como una navaja. Casi tira la bandeja de un mesero mientras intentaba hacerse una selfie con la vista de la ciudad. Me acerqué a mi madre. «Mamá, Ivete. Llegan tarde». Yolanda me miró de arriba a abajo. Sus labios delgados formaron esa sonrisa que nunca llega a sus ojos. Había un tráfico horrible, Marcela. No todos tenemos el lujo de vivir en las nubes. Pero, ¿qué es esto? ¿Para qué el techo tan alto? Vas a gastar una fortuna en aire acondicionado. Te dije que compraras algo normal y me dieras el resto del dinero para guardarlo. Ivete sigue sufriendo en ese cuartito rentado y tú desperdiciando metros en aire. Sentí que el pecho se me apretaba. Ni un felicidades, ni un abrazo. Solo una crítica sobre mi dinero. Es diseño de doble altura, mamá. Y yo pago la luz, no te preocupes, respondí, tratando de mantener el tono profesional. Ay, siempre tan contestona, murmuró ella, pasando de largo hacia la mesa del buffet. A ver qué hay de comer, espero que no sean esas cosas raras que sirven ustedes los ricos. Deseé que la tierra me tragara. Mi tía Soledad, la hermana de mi padre y la única que conocía mi verdadero calvario, se acercó y me apretó el hombro. No dejes que te arruine la noche, Marcela. Has trabajado demasiado para esto. Lo sé, tía, susurré. Pero tengo un mal presentimiento. Mamá nunca viene sin un plan. ¿Viste esa carpeta roja que trae bajo el brazo? No la ha soltado ni para servirse comida. Ten cuidado, advirtió Soledad. Escuché a Ivete en el baño decir que mañana mismo empezaba a empacar. Esa frase me heló la sangre. ¿Empacar para ir a dónde? Ivete me debía 3 meses de renta del estudio que yo le avalaba. Observé a mi hermana. Estaba junto a un cuadro abstracto que compré en una subasta, tocando el lienzo con sus uñas postizas. Quería gritarle que se alejara, pero me contuve.
No quería ser la hermana amargada frente a mis socios. La cena avanzaba y el contraste era doloroso. Yolanda y mi hermana comían con la boca abierta, hablaban a gritos y trataban a los meseros como si fueran sirvientes de una hacienda del siglo XIX. El clímax de la incomodidad llegó con el plato fuerte, foie gras con reducción de frambuesa. «Marcela, ven acá», gritó mi madre desde la mesa principal. Me disculpé con el licenciado Saldaña y me acerqué. Yolanda tenía 2 platos frente a ella. «Dime, mamá». «Esta carne está buena, pero está muy grasosa», dijo mientras masticaba ruidosamente. «Tú ya estás ganando peso, Marcela. Este vestido de seda te marca mucho la barriga. Pásale tu plato a Ivete, ella está muy flaca y necesita proteínas». Sin esperar respuesta, tomó mi plato, el que yo aún no había tocado, y volcó el contenido sobre el de Ivete. Mi hermana ni siquiera me miró, simplemente siguió comiendo mientras revisaba sus notificaciones. En ese instante, el aroma de la frambuesa desapareció. Un olor rancio invadió mi mente. El olor a pastel de crema barato de hace 17 años. Recordé mi cumpleaños número 15. Trabajé lavando platos en una fonda durante un mes para comprarme un pastel pequeño. Quería una vela, un deseo. Pero ese día, Ivete había reprobado matemáticas y estaba haciendo un berrinche. Mi madre, en lugar de consolarme o regañarla a ella, tomó el cuchillo y destrozó mi pastel. «Tu hermana está triste, Marcela. Tú eres la mayor, ¿tienes que sacrificar algo para que ella se sienta mejor?», dijo Yolanda mientras le servía a Ivete la rebanada más grande. «Come, mi niña, no llores por la escuela». Ivete dejó de llorar y me sonrió con superioridad mientras se llenaba la boca de mi pastel. Yo me quedé con las sobras deshechas y las velas apagadas. Esa noche juré que nadie me volvería a quitar lo que es mío. Y ahora, en mi propio penthouse, la historia se repetía. El pastel barato era ahora foie gras, pero la injusticia era la misma. «No estoy gorda, mamá», dije con una voz que salió más fría de lo que esperaba. «Y esta es mi casa. Si Ivete tiene hambre, puede pedirle al chef otra porción, pero no volverás a quitarme mi plato». Yolanda se quedó helada. No estaba acostumbrada a que yo pusiera límites. «Vaya, qué tacaña te volviste con el dinero. Ni a tu hermana quieres invitarle un bocado». No respondí. Me alejé hacia la barra de bebidas. El licenciado Saldaña se acercó a mí con el rostro serio. «Marcela, acabo de escuchar a tu madre hablar con Ivete cerca de la cocina. Están discutiendo qué muebles quitar de tu recámara principal para poner el tocador de tu hermana». Apreté el vaso de agua hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Mi recámara? ¿En serio llegaron a ese nivel de audacia? «Tengo los documentos que me pediste listos en el maletín», asintió Saldaña. «Y también los reportes del banco que solicitamos bajo cuerda». «Perfecto», respondí. «Entonces que comience el espectáculo». En ese momento, el sonido de una cuchara golpeando una copa de cristal resonó en toda la sala. Todos los invitados guardaron silencio. En el centro de la sala, bajo el candelabro de cristal, estaba mi madre. Se había apoderado del micrófono del grupo de jazz. A su lado, Ivete posaba con una mano en la cintura y esa sonrisa de suficiencia que me revolvía el estómago. Yolanda abrió la carpeta roja. «Buenas noches a todos», empezó Yolanda con una voz falsamente dulce, la misma que usaba para pedir préstamos que nunca pagaba. «Hoy es un día de orgullo, pero también de reflexión. Mi hija Marcela ha logrado mucho, pero el éxito no vale nada si se olvida a la familia. Por eso, para que esta casa tenga verdadera bendición, he redactado una lista de condiciones que Marcela debe firmar hoy mismo». Un murmullo recorrió la habitación. Mis socios se miraban confundidos. Yolanda me hizo una seña para que me acercara. Me entregó un papel mecanografiado. «Léelo en voz alta, hija. Que todos vean lo buena hermana que vas a ser». Tomé el papel. Mis ojos recorrieron las líneas. No eran sugerencias. Eran órdenes. Órdenes que pretendían despojarme de mi privacidad, de mi dinero y de mi dignidad en mi propia casa.
Miré a la audiencia, luego a mi madre. Y finalmente a la cámara de seguridad que grababa todo en la esquina del techo. ¿Quieres que lea esto, mamá? ¿Estás segura? Claro. Es para el bien de todos, exclamó ella con un brillo de avaricia en los ojos. Respiré hondo. El juego había comenzado. La sala estaba en un silencio sepulcral, tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado central. 50 pares de ojos estaban clavados en mí, esperando. Algunos con curiosidad morbosa, otros, como el licenciado Saldaña y mi tía Soledad, con una preocupación palpable. Sentí el peso del papel en mis manos. Era una hoja bond común y corriente, pero para mí pesaba como una sentencia. Yolanda, mi madre, me miraba con esa expectación codiciosa, como un niño esperando que se rompa la piñata para abalanzarse sobre los dulces. A su lado, Ivete se retocaba el labial rojo frente a la cámara frontal de su teléfono, completamente ajena a la tensión que electrificaba el aire, o tal vez disfrutando de ser el centro de atención, sin importar el costo. Acerqué el micrófono a mis labios. Mi mano no temblaba. Ya no. La incredulidad había dado paso a una furia fría y calculadora. Muy bien, mamá, dije, y mi voz resonó clara y potente gracias al sistema de sonido envolvente Bose que había instalado hacía una semana. Si quieres que todos sean testigos de tu visión de familia, así será. Desdoblé la hoja. La tipografía era Comic Sans, sin duda obra de Ivete, con corazones rosados impresos en los márgenes como si fuera una carta de amor de secundaria, lo cual hacía el contenido aún más grotesco. Punto número 1, leí en voz alta, asegurándome de enunciar cada sílaba. Para garantizar la unidad familiar y el cuidado mutuo, Marcela deberá entregar un juego completo de llaves de acceso, tarjetas magnéticas del elevador y códigos de seguridad de la alarma a la señora Yolanda y a la señorita Ivete. Ellas tendrán derecho de acceso irrestricto a la propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de aviso previo, para fines de supervisión y compañía. Un murmullo bajo recorrió la habitación. Vi a Roberto, mi socio principal, atragantarse con su copa de sárdena. ¿Supervisión? ¿En mi propia casa? ¿Sin aviso previo? Sigue, sigue, no te detengas, me instó Yolanda, cruzándose de brazos con aire de autoridad. Es lo mínimo. Una madre necesita saber que su hija está bien. ¿Y si a Ivete se le ofrece venir a usar el jacuzzi a las 3 de la mañana porque tiene insomnio? Pues es su casa también. Ignoré su comentario y bajé la vista al papel. Me salté el punto 2 sobre el uso de mi chofer personal para sus mandados y fui directo al punto 3, que empezaba a revelar la verdadera naturaleza de su plan. Punto número 3. Considerando el estrés de la vida moderna, Marcela financiará en su totalidad 2 viajes internacionales al año para madre y hermana. Destinos preferentes: París, Milán o Dubái. Los vuelos deben ser en clase ejecutiva y el hospedaje en hoteles de 5 estrellas, para no afectar la delicada salud nerviosa de Ivete. Eso es muy importante. Interrumpió Ivete, acercándose al micrófono que yo sostenía. Mi terapeuta de aura dice que necesito ver mundo para desbloquear mis chakras creativos. No puedo viajar en clase turista, la energía de la gente ahí es muy densa, me bloquea el chi. Alguien en el fondo soltó una risita nerviosa, pensando que era una broma, un sketch de comedia preparado para la fiesta. Pero al ver la cara seria de mi hermana, la risa se apagó de golpe. Y ahora, damas y caballeros, anuncié, sintiendo como la bilis me subía por la garganta, llegamos al punto 4. El corazón de esta propuesta. Hice una pausa dramática. Miré a Saldaña, quien asintió imperceptiblemente. Este era el detonante. Punto número 4. Dado que Ivete es una artista emergente con una sensibilidad especial, el entorno actual de su departamento rentado está matando su inspiración. El penthouse de Marcela posee la orientación de luz ideal. Por lo tanto, Marcela cederá la recámara principal, Master Suite, con su baño privado y vestidor a Ivete, para que lo transforme en su estudio dormitorio de arte. Marcela, al ser una mujer de negocios práctica que pasa todo el día fuera, se trasladará a la recámara de huéspedes o acondicionará el estudio de trabajo como su dormitorio. El silencio se rompió.
Un qué colectivo estalló en la sala. Ya no eran murmullos discretos, era indignación abierta. ¿Estás bromeando?, preguntó en voz alta la esposa de uno de mis clientes más importantes. ¿Sacar a la dueña de su propia recámara? Yolanda, al sentir que la opinión pública se volvía en su contra, arrebató el micrófono de su base, aunque yo seguía sosteniéndolo con fuerza. «Ustedes no entienden», gritó mi madre, su máscara de dulzura empezando a resquebrajarse. «Marcela es egoísta. Mírenla. Tiene 300 metros cuadrados para ella sola. ¿Qué le cuesta dormir en el cuarto de visitas? Es una cama igual de cómoda. Ivete necesita la tina de hidromasaje para sus dolores de espalda, y necesita el vestidor grande para sus vestuarios de influencer. Es una cuestión de equidad. El fuerte debe cargar al débil». «¿Equidad, mamá?», pregunté, mi voz cortante como el hielo. Yo pagué cada ladrillo de este lugar. Yo diseñé esa recámara principal. Yo elegí cada azulejo del baño. ¿Y tú quieres que duerma en el cuarto de servicio para que Ivete pueda jugar a ser artista? No es juego. Chilló Ivete, ofendida. Soy creadora de contenido. ¿Mi estilo de vida es mi trabajo? Necesito ese fondo de mármol para mis reels. Tú ni siquiera te tomas fotos, Marcela, desperdicias el potencial estético de la casa. La audacia era tan absurda que casi era cómica. Querían expropiar mi vida. No solo querían mi dinero, querían mi comodidad, mi espacio, mi identidad. Hay más, dije, recuperando el control del micrófono. Todavía no terminamos. Vamos al punto 7. Miré a los invitados. Sus rostros eran una mezcla de horror y fascinación. Estaban presenciando un accidente de tren en cámara lenta y no podían apartar la mirada. Punto número 7. Marcela asignará una tarjeta de crédito adicional a nombre de Ivete con un límite mensual de 50.000 pesos, libres de revisión. Este monto se considerará como salario por el cargo de asistente ejecutiva de bienestar familiar. Las responsabilidades de Ivete se limitarán a existir en el espacio, aportar buena vibra y acompañar a Marcela a eventos sociales para que no se vea tan sola y amargada. 50.000 pesos por existir, exclamó mi tía Soledad, levantándose de su silla. Esto es un robo a mano armada, Yolanda. ¿No tienes vergüenza? Tú cállate, Soledad, bramó mi madre, con las venas del cuello hinchadas. Tú siempre le metiste ideas raras a Marcela. Le enseñaste a ser codiciosa. En esta familia nos ayudamos. 50.000 pesos no es nada para lo que gana Marcela. Es una gota en el océano para ella, pero es la vida para su hermana. Me doblé el papel y lo puse sobre la mesa de centro de cristal, como si fuera una evidencia contaminada que no quería seguir tocando. Ahí lo tienen, dije, dirigiéndome a la sala. Esa es la definición de amor maternal de Yolanda. Cédelo todo. Paga todo. Y agradece que te permitamos servirnos. Me giré hacia mi madre. Estaba roja, jadeando un poco por el esfuerzo de gritar, pero mantenía la barbilla en alto, convencida de su rectitud moral. Mamá, dije suavemente. ¿De verdad crees que les debo esto? ¿De verdad crees que tengo una deuda tan grande con Ivete que justifica que me convierta en una inquilina en mi propia casa y en su cajero automático personal? Yolanda dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal. Olía a su perfume dulzón y rancio, mezclado con el sudor del nerviosismo. Por supuesto que nos debes. Escupió las palabras. Tú naciste primero. Tú te llevaste toda la suerte, toda la salud, toda la inteligencia. Ivete nació delicada, sensible. Y cuando tú quisiste ir a esa universidad privada, a estudiar esa carrera inútil de dibujar casitas, ¿quién crees que pagó? Hizo una pausa teatral, mirando a la audiencia para asegurarse de que todos escucharan la gran revelación. Tu padre y yo tuvimos que quitarle la leche de la boca a Ivete. Gritó, golpeándose el pecho. Tuvimos que dejar de comprarle ropa, juguetes, medicinas. Ivete usó zapatos rotos para que tú pudieras tener tus libros caros.
Sacrificamos la infancia de tu hermana para construir tu futuro. Así que sí, maldita sea, nos debes todo. Cada peso que ganas tiene el hambre de tu hermana impregnado. La sala contuvo el aliento. Era un argumento poderoso. La narrativa del sacrificio. La culpa del sobreviviente. Vi a un par de personas bajar la mirada, quizás conmovidas por la actuación de mártir de mi madre. Ivette aprovechó el momento para soltar un sollozo ensayado y recargó la cabeza en el hombro de mi madre, luciendo como una niña desamparada. Pobrecita de mí, gimió Ivette. Yo nunca tuve lo que tú tuviste, Marcela. Siempre fui la sombra. Solo pido un poquito de luz. Sentí una punzada de duda, un eco lejano de la manipulación con la que había crecido. ¿Y si es verdad? ¿Y si fui egoísta? Pero entonces, miré al licenciado Saldaña. Él tenía el maletín abierto. Me hizo una señal con los ojos. No. Ya no más mentiras. Recordé mis años de universidad. Recordé el hambre. No el hambre metafórica de Ivette, sino mi hambre real. Recordé robar sobres de catsup de la cafetería para hacer sopa, con agua caliente porque no tenía dinero para cenar. Recordé caminar 10 kilómetros bajo la lluvia porque no tenía para el autobús, mientras Yolanda llegaba a casa con bolsas de compras llenas de ropa nueva para la niña Ivette que estaba triste. La furia se cristalizó en mi interior, fría y afilada como un diamante. ¿Le quitaron la leche de la boca? Repetí, mi voz bajando a un tono peligroso. ¿Sacrificaron su infancia? Sí, insistió Yolanda. ¿Y no tienes vergüenza de negarlo? Muy bien, dije, caminando lentamente hacia la consola donde estaba mi computadora portátil conectada al sistema de proyección. Si vamos a hablar de contabilidad histórica, hablemos con los libros abiertos. Hice una seña a mi asistente técnico, un chico joven que miraba la escena con los ojos como platos. Baja la pantalla, por favor. Y conecta el HDMI 2. Un zumbido mecánico llenó la sala mientras una pantalla blanca gigante descendía desde el techo, ocultando la vista nocturna de la ciudad. La luz se atenuó automáticamente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ivette, su llanto cesando mágicamente. La curiosidad y un rastro de miedo asomaron en su voz. Voy a mostrarles a todos el precio real de tu infancia sacrificada, respondí. Presioné la tecla Enter. La tensión en esta sala está a punto de explotar y créanme, lo que Marcela va a proyectar en esa pantalla dejará a su madre y a su hermana sin dónde esconderse. Antes de ver cómo se derrumba esta red de mentiras, tómate un segundo para darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encanta leer hasta dónde llegan nuestros relatos. Ahora sí, que caiga el telón. La pantalla cobró vida con un brillo azulado que iluminó los rostros pálidos de Yolanda e Ivette. No era una presentación de diapositivas bonita con fotos familiares. Era una hoja de cálculo. Fría, dura, matemática. Celdas, columnas, sumatorias. Datos bancarios extraídos directamente de los servidores, imposibles de refutar con lágrimas de cocodrilo. Mamá dijo que ella pagó mi universidad, empecé, mi voz resonando como la de un fiscal en un juicio capital. Dijo que vendió su oro, que Ivette pasó hambre. Vamos a ver la realidad. Señalé la primera columna con el puntero láser. Año 2010 a 2014. Mis años universitarios. Aquí están los recibos de la Universidad Iberoamericana. ¿Ven la columna de pagador? Todos estiraron el cuello. En la columna no decía Yolanda ni papá. Decía, beca de excelencia académica, cobertura 100%. Yo no pagué un solo peso de colegiatura, mamá. Y tú tampoco. Me gané esa beca con promedio de 9.9. El costo fue cero para la familia. Bueno, pero, los libros. El transporte. La comida. Balbuceó Yolanda, retrocediendo un paso. Eso costaba mucho. Cierto, concedí, cambiando a la siguiente diapositiva. Aquí están mis ingresos de esos años.
Mesera en Café Tacuba, turno nocturno. Ayudante de biblioteca, fines de semana. Tutorías de matemáticas, tardes libres. Las cifras aparecían mes a mes. Pequeñas cantidades ganadas con sudor y falta de sueño. Yo me mantuve sola, mamá. De hecho, si miramos la columna roja de egresos, veremos algo interesante. Transferencias mensuales a la cuenta de Yolanda Martínez. 1.000 pesos aquí. 500 allá. Para las medicinas de la abuela. Para los zapatos de Ivete. Me giré hacia la audiencia, que estaba completamente cautivada. Mientras yo estudiaba y trabajaba 3 turnos, yo les enviaba dinero a ellas. Yo no le quité la leche a Ivete. Yo le pagué los zapatos que usó para ir a sus fiestas de secundaria. Yolanda estaba boqueando como un pez fuera del agua. Su narrativa de mártir se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo. Esos son detalles. Gritó, desesperada. Eres una malagradecida que lleva la cuenta de cada centavo. En la familia no se cobra. Si en la familia no se cobra, ¿por qué me trajiste una factura de 50.000 pesos mensuales por la compañía de Ivete? Le devolví el golpe al instante. Hubo risas y aplausos dispersos en la sala. El público estaba eligiendo su bando y no era el de ella. Pero dejemos el pasado lejano, continué, mi tono volviéndose más oscuro. Hablemos del presente. De esa deuda que dicen que tengo. Cambié la diapositiva. Un gráfico de barras gigante apareció. Una barra verde pequeña y una barra roja enorme que casi se salía de la pantalla. En los últimos 8 años, desde que empecé a trabajar como arquitecta junior hasta hoy, he transferido a las cuentas de mi madre y mi hermana un total de... Hice una pausa para dejar que el número se hundiera en sus conciencias. 4.250.000 pesos. Un grito ahogado se escuchó. Incluso mis amigos ricos estaban impresionados. 4 millones. Eso era un apartamento decente. Eso era una jubilación cómoda. Mentira. Chilló Ivete, saltando. Jamás hemos visto ese dinero. Vivimos al día. Desglose, por favor, ordené al asistente. La pantalla se llenó de conceptos específicos. Renta del departamento de Ivete en la Condesa, 20.000 pesos mensuales durante 5 años. Automóvil Mazda 3 de Ivete, destrozado en accidente, 350.000 pesos. Diplomado de diseño de modas para Ivete, abandonado al segundo mes, 80.000 pesos. Viaje de reencuentro espiritual a Bali para Ivete, 120.000 pesos. Leí cada línea con una calma letal. Ivete se encogía más y más con cada cifra. Tú no eres una artista emergente, hermanita, le dije, mirándola a los ojos. Eres un pozo sin fondo. Has vivido como una reina a costa de mis horas extra. Y tienes el descaro de venir a mi casa, el día de mi triunfo, y decir que te debo más. Que te debo mi recámara. Ivete rompió a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de humillación. Su imagen pública, esa fachada de chica exitosa y espiritual que vendía en redes sociales, estaba siendo destripada frente a la élite de la ciudad. Eres cruel. Sollozó. Me estás humillando. Tú te humillaste sola cuando escribiste esa lista, respondí. Basta. Intervino Yolanda, tratando de recuperar algo de dignidad. Ya entendimos tu punto, Marcela. Nos echas en cara el dinero. Qué elegante de tu parte. Vámonos, y vete. Aquí no nos quieren. Agarró a Ivete del brazo y se giró para irse. Iba a huir. Iba a hacerse la víctima ofendida para escapar de la responsabilidad. Alto ahí, mi voz resonó como un látigo. Todavía no termino. No se van a ir. No hasta que veamos el punto extra. ¿Qué punto extra? Yolanda se detuvo, con la mano en el pecho. El que tú escribiste a mano en el reverso de la hoja, mamá. El que creíste que yo no leería o que pasaría por alto porque soy tonta con los detalles personales. Cambié la diapositiva. Esta vez no era un Excel.
Era una fotografía de alta resolución de la última página de la lista que me habían dado hacía 10 minutos. Ahí, con la letra garabateada de mi madre, había una nota al margen, escrita con pluma azul. Leí la nota en voz alta, nota mental para Ivete. Recuérdame decirle a tu hermana que no cancele ni revise la tarjeta American Express Black, la adicional que tengo. Le dije que la perdí hace 6 meses, pero la necesito activa para pagar los 200.000 pesos que faltan del anticipo de tu tour por Europa el próximo mes. Dile que el banco se equivocó si pregunta por los cargos. El silencio que siguió fue absoluto. Era el silencio de la incredulidad total. Mi madre había confesado, por escrito y en la misma lista de exigencias, un crimen contra mí. 200.000 pesos, susurré, pero en ese silencio se escuchó como un grito. Hace 6 meses, mamá, me llamaste llorando. Dijiste que te habían robado la cartera en el mercado. Dijiste que te robaron la tarjeta adicional que te di solo para emergencias médicas. Yo me preocupé. Quise cancelarla. Pero tú me suplicaste que esperara, que tal vez aparecía, que tenías cargos automáticos de tus medicinas ahí y que sería un lío. Caminé lentamente hacia ella. Yolanda estaba temblando visiblemente. Sus manos se aferraban a su bolso como si fuera un salvavidas. Confíe en ti, continué. Pensé, es mi madre, está asustada, es despistada. Y durante 6 meses, he estado pagando esa tarjeta sin revisar los estados de cuenta a detalle porque he estado ocupada construyendo esta casa. Asumí que eran tus medicinas. Asumí que eran gastos de la casa. Pero no. Hice una señal y apareció el estado de cuenta de la tarjeta American Express. Louis Vuitton, Polanco, 40.000 pesos. Restaurante Puyol, 8.000 pesos. Agencia de viajes Mundo Joven, anticipo Eurotrip, 100.000 pesos. Cada cargo era una puñalada. No por el dinero, aunque 200.000 pesos es una fortuna, sino por la mentira. Por la traición sistemática. Me has estado robando, mamá, dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz por primera vez. Me has estado robando a la cara mientras me abrazabas y me decías que me querías. Y planeaba seguir haciéndolo. Ibas a mandarla a Europa con mi dinero, a mis espaldas, mientras me exigías que le diera mi cama. Yolanda intentó hablar, pero no salió nada. Solo un gemido ahogado. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas de desprecio y asco. Incluso los meseros la miraban con repulsión. El licenciado Saldaña dio un paso al frente. El sonido de sus zapatos de cuero sobre el mármol fue el único ruido en la habitación. Señora Yolanda Martínez, dijo con su voz de barítono. Soy el abogado de Marcela. Lo que acabamos de ver, esa nota escrita de su puño y letra, junto con estos estados de cuenta, constituyen una confesión de fraude y abuso de confianza. Yolanda se puso pálida como un cadáver. No. Yo, es mi hija, entre familia no es robo, el Código Penal Federal de México discrepa, señora, continuó Saldaña, implacable. El uso no autorizado de una tarjeta de crédito, agravado por el engaño de reportarla como extraviada para evitar su cancelación, es un delito grave. Estamos hablando de una pena de 3 a 12 años de prisión, dado el monto de lo defraudado. Cárcel. Chilló Ivete, soltándose del brazo de su madre. Mamá. Dijiste que estaba arreglado. Dijiste que Marcela nunca se daba cuenta de nada. Cállate, estúpida. Le gritó Yolanda, dándole una bofetada a Ivete. El sonido del golpe resonó seco. La máscara de madre amorosa que se sacrifica por su hija menor cayó por completo. Ahora eran 2 ratas peleando en un barco que se hunde. Tú te gastaste ese dinero. Le gritó Yolanda a Ivete. ¿Tú querías la bolsa? ¿Tú querías el viaje? Yo solo lo hice por ti. Tú me la diste. Respondió Ivete llorando y sobándose la mejilla. Eres la peor madre del mundo. Era un espectáculo patético. Vergonzoso. Pero necesario. Y para usted, señorita Ivete, interrumpió Saldaña, sacando otro documento de su maletín. Tenemos un dictamen pericial caligráfico.
Parece que la firma en el contrato de arrendamiento de su auto no coincide con la de Marcela, aunque su nombre está ahí como aval. Falsificación de documentos. Otro delito federal. Ivette se desplomó en el suelo, sollozando histéricamente, arruinando su maquillaje y su vestido de lentejuelas. Yo miraba la escena desde la distancia, sintiéndome extrañamente desconectada. Esas mujeres, que compartían mi sangre, mis apellidos, mi historia, eran unas completas desconocidas. Eran monstruos creados por la envidia y la codicia. Marcela, gimió mi madre, cayendo de rodillas. Se arrastró un poco hacia mí, extendiendo las manos. Hija, por favor, no dejes que me lleven. Soy tu madre. Te di la vida. Me equivoqué, sí, pero fue por amor, amor mal entendido, te pagaré, te juro que te pagaré cada centavo. Miré sus manos. Las manos que me habían peinado, que me habían pegado, que me habían robado. Sentí una punzada de lástima, pero la aplasté. La lástima es lo que me había mantenido en esta prisión durante 10 años. No tienes con qué pagarme, mamá, dije. Nunca has tenido. Y no me refiero al dinero. No tienes la integridad para pagarme el daño que has hecho. Me giré hacia el jefe de seguridad de mi edificio, un hombre enorme llamado Braulio que había estado esperando discretamente junto al elevador. Braulio, dije. Por favor, escolta a estas personas fuera de mi propiedad. Con gusto, señorita Marcela, respondió Braulio, haciendo una seña a 2 de sus hombres. No. Marcela. No puedes hacernos esto. Gritó Yolanda mientras 2 guardias la levantaban por los brazos. Es tu fiesta. ¿Qué va a decir la gente? La gente va a decir que por fin me defendí, respondí. Voy a decirle a todos que eres una bruja. Amenazó Ivette mientras la arrastraban hacia la puerta, pataleando. Te voy a quemar en redes sociales. Hazlo, le dije, sonriendo con tristeza. Y yo publicaré el vídeo de esta noche. A ver quién tiene más seguidores entonces. Los guardias las metieron en el elevador. Las puertas se cerraron, cortando sus gritos y maldiciones. El indicador de piso comenzó a bajar. 44. 43. 42. Se habían ido. Me quedé parada en medio de mi sala, temblando. El silencio volvió, pero esta vez no era tenso. Era un silencio limpio. Vacío, sí, pero limpio. Sentí una mano cálida en mi espalda. Mi tía Soledad me abrazó con fuerza. Y entonces, me permití llorar. No lloré como una niña asustada, sino como una mujer que acaba de sobrevivir a una guerra. Lloré por la madre que nunca tuve y por la hermana que nunca fue mi amiga. Alguien empezó a aplaudir. Fue lento al principio. Clap, clap, clap. Levanté la vista. Era Roberto. Luego el licenciado Saldaña se unió. Luego la esposa del cliente. Y pronto, toda la sala estaba aplaudiendo. No era una ovación de celebración festiva. Era un reconocimiento. Un respeto profundo y solemne. Había recuperado mi casa. Pero más importante aún, me había recuperado a mí misma. Una semana después. El sol de la mañana entra a raudales por los ventanales de mi recámara principal. Sí, mi recámara principal. Sigo durmiendo aquí. No hay caballetes de pintura falsos, ni ropa tirada de Ivette. Solo hay sábanas de algodón egipcio, silencio y el aroma de mi café recién hecho. Me levanto y camino hacia el balcón. La Ciudad de México se despierta bajo una capa de smog dorado. Desde aquí arriba, el caos parece ordenado, manejable. Mi teléfono vibra sobre la mesita de noche. Es un mensaje del licenciado Saldaña. Actualización del caso, tu madre ha vendido la casa de la abuela en Ecatepec. No cubre todo, pero depositó 150.000 pesos en la cuenta del juzgado como reparación del daño. Está pidiendo desesperadamente un acuerdo para evitar el juicio penal. Ivette tuvo que cerrar sus redes sociales. El vídeo de alguien de la fiesta se filtró y los comentarios la destrozaron.
Está trabajando de recepcionista en un gimnasio para pagar su deuda del coche. Leí el mensaje 2 veces. Debería sentirme feliz, supongo. Victoria total. El enemigo derrotado, humillado y pagando sus deudas. Pero no siento euforia. Siento paz. Una paz pesada, sólida, como una roca. No retiré la demanda inmediatamente. Dejé que pasaran un par de noches en los separos preventivos antes de que su abogado de oficio lograra la fianza. Quería que sintieran el frío real, no el frío del aire acondicionado que tanto criticaban. Quería que entendieran que mis límites no son líneas dibujadas en la arena, sino muros de concreto armado. Al final, acepté el acuerdo reparatorio. No porque las perdonara, sino porque no quería gastar ni un minuto más de mi vida pensando en ellas. Les hice firmar una orden de restricción permanente. Si se acercan a menos de 500 metros de mí, de mi casa o de mi oficina, irán a la cárcel directo, sin pasar por la casilla de salida. Perdí a mi familia esa noche. O tal vez, simplemente dejé de fingir que la tenía. Miro mi reflejo en el vidrio. Veo a una mujer de 32 años que está sola en un apartamento enorme. Algunos dirían que es triste. Mi madre solía decirme, una mujer sin familia es como un árbol sin raíces, se seca y muere. Pero se equivocaba. Yo no soy un árbol que necesita chupar la tierra de otros para vivir. Soy la arquitecta de mi propio destino. Y descubrí que las raíces podridas no te sostienen, te envenenan. A veces hay que cortar el árbol para salvar el bosque. Bebo un sorbo de café. Está perfecto. Sin azúcar, fuerte, caliente. Esta soledad no es un castigo. Es un lujo. Es el premio por el que luché 10 años. Es el sonido de nadie pidiéndome dinero. Es la visión de nadie criticando mi cuerpo o mi comida. Es la libertad de ser dueña de mi espacio, de mi tiempo y de mi corazón. La vida tiene una manera curiosa de pasar factura. Mi madre e Ivete creyeron que podían vivir a crédito eternamente, pagando con la moneda de la culpa y la manipulación. Creyeron que la sangre era un cheque en blanco. Pero olvidaron la ley más básica de la economía y de la vida: no puedes gastar lo que no has depositado. No depositaron amor, no depositaron respeto, no depositaron lealtad. Y cuando intentaron hacer el retiro final, encontraron la cuenta cerrada. El karma no es una fuerza mística que cae del cielo. El karma es la consecuencia acumulada de nuestras acciones. Ellas construyeron su propia jaula con mentiras y pereza. Yo solo cerré la puerta. Ahora, cuando miro hacia el futuro, no veo obligaciones. Veo posibilidades. Veo viajes que haré yo sola, o con quien yo elija, no con quien me sienta obligada a llevar. Veo cenas donde la comida es mía y nadie me la quita del plato. Y a ti, que me estás escuchando, te dejo con esto: dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero yo digo que la paz mental es más valiosa que cualquier herencia genética. Yo elegí ser la villana en su historia para poder ser la heroína en la mía. Y no me arrepiento ni un solo segundo. Pero ahora te pregunto a ti, directamente, si tú hubieras estado en mis zapatos, viendo esa lista, viendo cómo te robaban. ¿Habrías tenido el valor de echar a tu propia madre a la calle? ¿O habrías cedido por el qué dirán? ¿Soy yo la mala por ponerle precio a mi dignidad? Déjame tu respuesta más sincera en los comentarios, los leo todos. Y si esta historia te hizo sentir algo, rabia, tristeza o liberación, por favor dale un gran like a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos somos una comunidad que no se deja pisotear. Nos vemos en la próxima historia. Cuida tus límites y cuida tu corazón.